Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 195. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Lección 195. Buenos días, hoy vamos con la lección 195. El amor es el camino que recorro con gratitud. Hoy vamos con una lección que nos va a tocar. Bueno, todas nos toca. Nos toca esos cimientos, nos cimbrea esos cimientos de errores que tenemos mentalmente. Dice: para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo máximo que pueden hacer es considerar que están en mejor situación que los demás. Estos dos párrafos te dejan descolocados si tomas conciencia. Muchas veces agradecemos, como por ejemplo cuando en la pandemia, que a nosotros o a los nuestros no les pasó nada, cuando oíamos que a un vecino lo habían ingresado o había fallecido y los tuyos habían salido totalmente ilesos, no había pasado la muerte por al lado, pero a ellos no los había tocado, y eso lo agradecías, y eso es totalmente un egoísmo por parte de todos nosotros, y sálvese quien pueda. Y tratar de contrastarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos, pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no lo tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otro sufre más? Debes estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo movimiento de sufrimiento del mundo. En otras lecciones ya conté un caso que me había ocurrido hacía muchísimo tiempo. Lo voy a repetir para refrescar. El día 3 de julio del 2006, mi hija mayor llegó a la estación del metro y por segundos llegó tarde a coger ese metro que salía en ese momento que ya llegaba. Tenía que irse a Valencia a hacer unos exámenes en la universidad. Llegó tarde. De automático me acuerdo yo que me llamó por si podía desplazarla porque era urgente hacer aquel examen. En aquel tren iban 150 personas aproximadamente, y al llegar a la estación de la Parada de Jesús de Valencia se descarriló aquel metro. Murieron 43 personas. Después, en el día 6 de febrero del 2016, mi hijo mediano trabajaba por una empresa de mantenimiento y tenía que ir a hacer unas reparaciones de soldadura a un depósito de biodiesel en una nave industrial de la localidad de Algemesí, en Valencia. Unas horas antes lo cambiaron de destino. En vez de ir allí, lo trasladaron para que fuera a otro sitio. En aquella nave hubo una explosión y 2 compañeros de mi hijo perdieron la vida. En aquellos entonces, tanto en el caso de mi hija como el de mi hijo, di gracias. Di gracias porque creí que se habían salvado, creí que tenían un ángel guardián y los había salvado. Pero ahora que entiendo todo esto, entiendo el sufrimiento que pasaron tanto aquellas 43 víctimas, el shock que sufrieron esas 150 personas que iban en el metro, así como todas sus familiares, y después las 2 víctimas de la explosión y todos sus familiares. No quiero decir que no me alegre que mis hijos se hubieran salvado, pero sí que no hay que alegrarse de que no les pase nada a los tuyos y a cambio que les pase o les ocurra a los demás. Sé que es algo que puede ser difícil de entender,
Pero cuando ocurren estas cosas hay que bendecir. Hay que bendecir a todas las personas, porque en el trasfondo de esta lección, cada uno ha pasado lo que ellos habían pedido. Dice, cuán triste y lamentable son semejantes pensamientos. Pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no lo tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otro sufre más? Debes estarle agradecido únicamente a aquel que se refiere a Dios, que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo, es decir, todo sufrimiento para unos y para otros no. Bueno, ahí está lo difícil de entender, que no es tan difícil, pero es difícil en esta vida, en este mundo, y más aquellos que no estéis plenamente metidos en el curso. Sigue diciendo, es absurdo dar gracias por el sufrimiento. Si estás agradecido por el sufrimiento de otros, ¿a quién estás rezándole? ¿A quién le rindes culto? Pues Dios no castiga a uno y al otro lo premia. No le quita la vida a uno y a otro se la da. Estamos entonces alabando al ego. O también aquellos que dicen que si tengo un sufrimiento, una enfermedad o una crisis de lo que sea, es para limpiar mi karma, para llegar más puros al cielo. ¿De verdad pensamos eso? ¿De verdad pensamos que nuestro Padre Dios nos va a querer así? El Padre nunca te pedirá eso. Jamás te pedirá que tú sufras. Tú no has venido para sufrir. Pero es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por risa y felicidad. Ni siquiera los que están parcialmente cuerdos podrían negarse a dar los pasos que él indica, ni dejar de seguir el camino que le señala a fin de escapar de una prisión que creían que no tenía salida a la libertad que ahora perciben. Tu hermano es tu enemigo porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación tan amarga e impecable que acaba con toda esperanza. Mi hermano es mi enemigo porque yo le he responsabilizado de lo que quería que me hiciese, pero mi hermano no es responsable de lo que yo he querido que me haga. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo, para que sea tan impotente como tú y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. La venganza, plato preferido del ego. Nunca desees nada a nadie, pues dar y recibir es lo mismo. Lo que das lo recibirás multiplicado. No le des gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías, en tu sano juicio, enfadarte si él parece ser más libre que tú. El amor no hace comparaciones. Nos dice que en el cielo está el amor y no hace comparaciones. En el cielo no hay que compararse con nadie, pues cuando nos comparamos con alguien, lo que hacemos es separación. Dice, y la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Entonces es solo con el amor darás las gracias de verdad. Y no busques el amor en formas, pues no la tiene. El amor no tiene forma. No se refiere, por ejemplo, que sientas amor por un colectivo, tu familia, tus amigos, tus compañeros, tu pareja, mujer, quien sea. Si son colectivos, estás excluyes al resto de la humanidad, al resto de los seres. Pues el amor verdadero de Dios no excluye a nadie. Le damos gracias a Dios nuestro Padre porque en nosotros todas las cosas encontrarán su libertad. Es imposible
que algunas puedan liberarse mientras otras permanezcan cautivas, pues ¿quién puede regatear en nombre del amor? Da gracias, por lo tanto, pero con sinceridad, y deja que tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo, los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida o sufren de un aparente dolor, los que pasan frío o hambre y los que caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos me acompañan. No nos comparemos con ellos, pues al hacer eso los separamos en nuestra conciencia de la unidad que compartimos con ellos y que ellos no pueden sino compartir con nosotros también. Damos gracias a nuestro Padre solo por una cosa, porque no estamos separados de ningún ser vivo y que por lo tanto somos uno con Él. Aquí hay que corregir porque en el libro viene L en minúscula y está cotejado ya que tiene que ser en mayúscula porque se refiere a Él en mayúscula, al Padre. Es una errata de este libro. Y nos regocijamos de que jamás puedan hacerse excepciones que menoscaben nuestra completud o inhiban o alteren en modo alguno nuestra función de completar a aquel que es en sí mismo la compleción. Damos gracias por todos los seres vivos, pues de otra manera no estaríamos dando gracias en absoluto y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. En cuántas lecciones y párrafos no nos habla de los seres vivos. Creo que en casi todos es para que tomemos conciencia de que todos los seres vivos, todos, humanos, animales, insectos, vegetales, todos somos los seres vivos. Asimismo, os damos las gracias por todos o por ninguno. Así pues, permitamos que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros mientras descansan por un rato. Damos gracias por ellos, pues si podemos dirigirlos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y despejado para nosotros. Quiere decir que si vamos acompañados de todos, el camino va a estar abierto. Pero si solo agradecemos por nosotros mismos o por unos pocos, se cierra el camino, porque o llegamos todos juntos al cielo o no nos iremos hasta que falte uno solo. Todos iremos juntos, pues no nos conocen como separados. Es decir, somos todos los seres vivos. En realidad somos una mente que nos hemos dividido, somos espíritu. Y somos las piezas, por poner un ejemplo, las piezas de un puzzle, que es una mente, ¿no? Una parte de la mente de Dios. Entonces, hasta que no estén unidos todos, va a quedar un hueco en la mente, en la parte de la mente de Dios. Y ese hueco no puede faltar ni uno. Tenemos que estar todos. Una puerta ancestral vuelve a girar libremente. Una palabra hace tiempo olvidada resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar dispuestos a volver a escuchar. Cuando incluimos en el agradecimiento a todos los demás, se nos abren las puertas ancestrales. Tenemos que abrir la puerta ancestral con todos nuestros hermanos, todos los seres vivos. Recorre pues con gratitud el camino del amor. Cuando hablamos en el curso del camino que recorro con el amor o la gratitud o lo que sea, no se refiere a que el amor, la gratitud o lo que sea es un camino en sí, algo físico, sino es el movimiento que realizamos al experimentar estos sueños, este Matrix o como quieras llamarle. Pues entonces el movimiento que recorro mediante esta experiencia es de amor. Se refiere a esto. Y no se refiere el amor de aquí, el terrenal, es el amor de Dios al que se refiere. Pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado
las comparaciones. Como hemos dicho anteriormente, el odio y todo lo demás lo abandonamos al no compararlos, al no dividir. Si divido, es un odio también. Entonces estoy con el ego. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios, por fin, es obliterado. Quiere decir anulado, dejado de lado. Y perdonamos sin hacer comparaciones. Y así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas, mientras retenemos bajo llave otras que consideramos pecados. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas se han ganado el derecho a ser amadas por ser amorosas, incluido tu propio ser. Todos nosotros, nuestros hermanos, todos los seres vivos incluidos, somos amorosos. Entonces, gracias, Padre, porque todos somos iguales. Hoy aprenderemos a pensar con gratitud en vez de con ira, malicia o venganza. Si me ha dado todo, si nos negamos a recorrer esto, no tenemos el derecho a sentirnos amargados o a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con el que sustituimos estas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos ha llamado su Hijo. ¿Puede haber algo más grande que esto? Creo que no. Esto es la totalidad. Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que nunca podrías haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar tan bien. Pues la gratitud no es sino un aspecto de amor que es la fuente de toda la creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia complexión y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud, y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios. La gratitud es la moneda de cambio entre padre e hijo, sentirse agradecido uno por el otro. La expresión del amor es la gratitud. En resumen, esta lección podríamos decir, así a grosso modo: agradezco ser hijo de Dios, como todos los seres vivos. Agradezco la verdad y no las ilusiones. Agradezco la unicidad. Agradezco mi conexión divina. Agradezco mi identidad espiritual. Agradezco mi eternidad. Agradezco que Dios sea mi Padre. Resumidas cuentas, es la gratitud. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a cerrar los ojos. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. Padre, entra en mi mente y corrige todos mis pensamientos erróneos. Padre, enséñame la gratitud que tú me has enseñado. Padre, guíame, cógeme de tu mano y llévame a donde tú quieres que mis hermanos y yo estemos. Padre, que no me distraiga con otras voces que creo que son tus palabras. Háblame, Padre, para que sepa cuál es tu voz, que eres tú quien me está hablando. Hoy quiero aprender un día más esta lección que tú me envías a diario.
Quiero entenderlas y aprenderlas para mí y para divulgarlas a mis hermanos y todos los seres vivos. Padre, no dejes que piense que tengo que estar agradecido por las cosas físicas de este mundo de ilusiones. No dejes que crea que soy privilegiado por ti, y otros no tienen ese privilegio. Padre, quiero ver a todos por igual, a todos los seres vivos por igual, sean ricos o pobres, sean cultos o analfabetos, guapos o feos, altos o bajos. Quiero verlos por igual, porque si los veo diferente, estaré separándome de ellos, y a la vez me separo de ti. Padre, no dejes que piense que cuando yo y los míos se salvan de calamidades, de catástrofes, y el resto no, soy un elegido. Quiero ver todos los seres vivos por igual forma, siendo todos mis hermanos, siendo unicidad. El amor es el camino que recorro con gratitud. Agradezco ser hijo de Dios como todos los seres vivos. Agradezco la verdad y no las ilusiones. Agradezco la unicidad. Agradezco mi conexión divina. Agradezco mi identidad espiritual. Agradezco mi eternidad. Agradezco que Dios sea mi Padre. Padre, ayúdame a discernir que formo parte de la creación junto con todos los seres vivos. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. Gracias, Padre. Mañana nos vemos en otra lección. Un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.